episodio número 3222. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 11 de septiembre. Intercesión. Avanzando en el marco de esta lección número 11, apostasía e intercesión, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Esta semana hemos visto desde el pasado sábado domingo liderazgo fallido. Luego, en la parte del lunes, la idolatría y el mal. En la parte del martes, corrompiéndose a sí mismos. Ayer, miércoles, la justa ira de Dios. Y para hoy, jueves, intercesión. Increíble que también hoy, un día como hoy, 11 de septiembre del 2001, hace 24 años, se cumple la conmemoración de lo que pasó el 11 de septiembre 2001, el 9/11, y definitivamente fue una tragedia que conmovió a todo el mundo existente, y ya hoy se cumplen 24 años. Qué bueno que en este programa siempre estamos avanzando en la palabra de Dios, estudiando, desarrollándonos. Recuerden, este no es un sustituto de la Biblia, no es un sustituto de estudiar su guía de estudio. Antes, esto es un complemento, una ayuda, una referencia para usted poder llenar su guía de estudio y así también compartir este mensaje con otros. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos instruyas y nosotros podamos captar el mensaje, que estas reflexiones puedan ser parte de nuestra vida diaria y podamos ser un testimonio vivo de lo que tú haces con tu poder en la vida de nosotros. También que esta bendición le alcance a todo el que puede interactuar con nosotros al verificar y constatar que tu bendición está de nuestro lado. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Intercesión. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 32, que a propósito es la lectura bíblica de esta semana, para responder a la pregunta: ¿cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: Te ruego pues, este pueblo
ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 32. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Aquí escribí: fue al punto tal de no querer su salvación si no se la daba a los del pueblo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Con lo que hizo Moisés, yo creo que no hay una comparación más grande que lo que hizo Jesús. Jesús estuvo dispuesto a morir, se arriesgó a perder su propia salvación para salvarnos a nosotros. Eso es símbolo de un Mesías. Moisés, en ese sentido, actuó como Mesías, y eso que él hizo definitivamente muestra el compromiso que tenía. Pero como bien yo señalé durante la semana, no es que Dios no iba a perdonar a su pueblo, pero definitivamente cuando Moisés hace esto, concuerda con el carácter de Dios. Por eso Dios, quien tiene la última palabra, es el que finalmente perdona al pueblo, pero se dan cuenta que en todo este proceso Dios está viendo a través de la historia y demostrando también, ¿por qué no?, que hay personas que en ese sentido se parecen a Dios. Hay personas que han podido tener el carácter de Dios. No es que han cambiado el carácter de Dios. Ya Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero aquí vemos esta interacción en la que Moisés hace lo que Dios esperaba que él hiciera. Terribles cosas ocurrieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo, incluso la muerte de muchas personas. Habíamos mencionado en el día de ayer que casi 3,000. Al día siguiente, Moisés dijo lo siguiente al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizá consiga el perdón de su pecado. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Eso lo dice en Éxodo capítulo 32, de los versículos 30 al 32, como bien lo habíamos leído. No es de extrañar que Moisés sea considerado como un tipo o prefiguración histórica de Cristo. Lo que yo le decía, Moisés es visto como un Mesías. De hecho, creo que la palabra Moisés, si mal no recuerdo, tiene que ver con Mesías, pero fuera de la similitud o la lingüística, ustedes pueden ver el testimonio vivo de que Moisés efectivamente era una prefiguración de Cristo. Moisés estaba libertando a su pueblo de la esclavitud, valga la redundancia, literal de Egipto. Dios iba a libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado. ¿Se dan cuenta? Hay mucha similitud en ambas historias. En virtud de su oración intercesora de los pecadores y su disposición a ofrecer su propia vida por ello, reflejaba sin duda lo que Cristo hace por nosotros. ¡Qué compasión ejemplar por los transgresores! Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. El libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte esta vez, pero Deuteronomio dice que estuvo en el Sinaí durante 40 días. Noten esa referencia que nos hace Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 18. Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 18. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches,
no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Noten bien que no fue un asunto de media hora, de una hora, de un día, sino 40 días y 40 noches, tal y como lo dice Deuteronomio 9:18, solo para interceder por el pueblo. Es un ejemplo vivo de lo que hizo Cristo por nosotros, porque Cristo inicialmente en su ministerio duró 40 días y 40 noches orando para la preparación a la obra que él iba a hacer, una obra intercesora. La palabra traducida como perdonar en Éxodo capítulo 32 y el versículo 32 proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar, como en Isaías 53:4, que dice lo siguiente acerca de Jesús: Él llevó nuestras enfermedades. Qué poderosa visión del proceso de salvación y el perdón, y de cuánto costó a Dios nuestra salvación, porque Él cargó con nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Es una breve explicación de lo que profundamente esto significa. Cristo llevar el pecado, Dios encargarse del pecado. De hecho, aunque la lección no habla precisamente de la divinidad de Cristo, pero a propósito de que el autor menciona en Isaías 53 y el versículo 4, dice que Él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores y que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el versículo 6, déjame ver si lo encuentro rápidamente. Isaías, vamos a ir brevemente ahí, Isaías, el capítulo 53, ustedes se van a dar cuenta de la referencia a Cristo. Isaías, capítulo 53 y el versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nuestros pecados. Note bien cómo dice la Nueva Versión Internacional, el Señor, pero hay otra versión que es la más conocida por el mundo cristiano, el versículo 6, leído entonces en la Reina Valera del 1960, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Note bien que dice claramente la Biblia que quien cargó el pecado fue Jehová. Y si fue Jehová, no hay duda de la divinidad de Cristo, no hay duda de que Cristo, siendo Dios, cargó con el peso del pecado. A propósito de esta palabra que encontramos en Éxodo capítulo 32, versículo 32, de llevar o cargar, también en Isaías 53:4 y obviamente lo que estoy mencionando de Isaías 53:6. Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo, precisamente lo que hizo en la cruz miles de años después. Éxodo capítulo 32, versículo 32, muestra no solo la idea de la expiación sustitutoria, sino también que Dios mismo es quien la realiza, lo mismo que le había mencionado. Este texto ilustra cómo ocurre el perdón. Mucha gente dice que Dios perdona el pecado. En realidad, si nos vamos a un estudio profundo, Dios no perdona el pecado. El pecado no tiene perdón. Dios perdona al pecador, que es diferente. Dios exonera al pecador, pero Dios no borra el pecado en sí porque Él lo carga. ¿Se dan cuenta? Para eso hay que tener un estudio serio de lo que es el santuario. Cuando tú analizas lo que Cristo hace en el santuario, te das cuenta que Él no elimina el pecado.
que Él se lo quita al pecador, pero Él no lo elimina porque Él lo carga. Él dice, yo pagué por ese pecado, pero luego ese pecado o esos pecados serán depositados sobre Satanás, el instigador del pecado. Entonces, el pecado en sí no tiene perdón, pero se lo dejo ahí de tarea para que sigan profundizando, porque definitivamente que el pecado como tal no tiene perdón. Lo que Dios perdona es al pecador, pero no el pecado, porque el pecado Él lo carga, Él lo paga temporalmente, vamos a decirlo así, lo carga sobre Él, pero finalmente será depositado sobre el diablo. Para eso hay que también ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20 acerca del milenio. Pero todos esos son temas que obviamente no vienen a colación, pero sí de alguna manera están indirectamente relacionados y conectados. Dios cargó en Cristo con nuestros pecados. La única forma en que podamos ser perdonados, cuán poderosa expresión del plan de salvación y qué demostración para nosotros y para el cosmos de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Por esa razón yo le decía que cuando Moisés dijo, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, él no era mejor que Dios, porque Dios finalmente estuvo dispuesto a morir. Entonces, no estoy diciendo que no fue grande lo que Moisés hizo. Sí fue grande, sí fue meritorio, pero no por encima de Dios, porque Moisés finalmente no tuvo que morir por el pecado de nadie. Cristo, siendo inocente, sí murió por nuestros pecados. Lo interesante es que Él estuvo dispuesto, sin que nadie lo forzara, sin que nadie le rogara, sin que nadie le insistiera. Él lo hizo por amor. Moisés pidió a Dios que cargara con los pecados del pueblo y el Señor lo hizo finalmente en Jesús. ¿Cómo podemos asimilar esta asombrosa verdad? ¿Qué nos dice ella acerca del amor de Dios por la humanidad caída? Aquí escribí, la mayor evidencia de que Cristo nos amó es que murió por nosotros aun siendo pecadores. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la intercesión hecha por Moisés era un símbolo de Cristo. Moisés estaba, en ese sentido, haciendo lo que Cristo finalmente hizo en una mayor magnitud, Moisés en una forma miniatura, en una forma de ilustración, no al nivel de Cristo, nunca en la vida, pero sí nos demostró el amor que tenía por el pueblo al punto tal de que dijo que estaba dispuesto a que los raeran del libro, o sea, a perder su salvación solo porque deseaba con vehemencia, con amor especial, que Dios tuviera misericordia del pueblo. De esa manera, vimos entonces que llevar el pecado, lo que dice Éxodo 32, es lo que Cristo hace, según Isaías 53:4 y también 53:6. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a seguir profundizando en nuestro tiempo, en lo que tú has hecho por nosotros, pero sobre todo, ayúdanos a ser más agradecidos, a no creer que es una carga cualquier cosa que hagamos para ti, porque la verdadera carga la hiciste tú en la cruz del Calvario, y cada uno de nosotros somos beneficiarios directos de todo el sacrificio hecho por ti. Ayúdanos, oh Dios, para en ese sentido poder expresar ese agradecimiento en obras consecuentes de los que hemos sido salvos. Dirígenos para que podamos hacer tu voluntad hoy y siempre.
favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 11, Apostasía e Intercesión, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484-838-8989. También con su servidor vía WhatsApp al +1 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.